Diferentes circunstancias, diferentes nacionalidades, diferentes tiempos, pero muchas cosas en común. Muchas veces empezamos la vida de cero, completamente de cero. Eso es la vida de los inmigrantes. Soy Luz Sánchez Mejía, hija de 2 españoles exiliados en Rusia. He escuchado esta frase que yo tengo enfermedad casi toda mi vida. Desde 12 años, cuando he salido del armario y dijo a mi madre que soy lesbiana. Yo soy lesbiana, tengo a mi pareja acá. Nos conocimos en Guatemala y por los muchos acosos que se da en mi país, la discriminación. Yo salí de mi país fue por mi sexualidad. Me llamo Tatiana, soy de Ucrania y vivo ya en Valencia 11 años. Soy refugiada palestina del Líbano, de un campo de refugiados que se llama Ain el-Helwe. Es el campamento más grande en el Líbano, pero la área del campamento es 1 kilómetro cuadrado. Y vive dentro más de 100.000 personas. Jo bàsicament em definiria com un activista de la lluita per drets humans i la memòria històrica antifeixista o memòria democràtica, no? Que penso que són 2 conceptes absolutament lligats. قبل از اینکه طالبان افغانستان را اشغال بکنن ما به صفت خبرنگار با رسانه‌های ملی و بین المللی کار میکردم و به صفت کمیونیتی موبیلایزیشن آفیسر با مردم مهاجر به صفت ترینر ایفای وظیفه میکردم با یک ارگان با 3-4 ارگان کار میکردم. Empiezo por mi madre, Ludivina Mejido Fernández, maestra asturiana. Tenía escuela en Moreda, un pueblo minero, que fue bombardeado por los nazis durante la República en el 37. Y entonces la Unión Soviética propuso evacuar a los niños unos meses hasta que se termine la contienda en Asturias y todos se pensaban que la República va a ganar. La condición del gobierno socialista era que los niños no tenían que perder ni un solo día de clase de español y se tenía que organizar la evacuación conjuntamente con profesores, maestros, educadores y salieron rumbo a Rusia. Mi padre era valenciano, abogado, comunista. En el verano del 39 ya, mi padre llegó a Rusia. Mi padre y mi madre se conocieron en Rusia. Creían que sería muy corto, pero resultó un larguísimo exilio. Ucrania, ya después de cuando ha terminado la Unión Soviética, han separado, ha ido hacia abajo. El conflicto en Ucrania ha comenzado desde 2014, porque en nuestra zona de Donbass, de donde soy,
Esta zona quería separar de Ucrania. Nuestro presidente ha comenzado ya a tirar bombas y matar a la gente desde 2015, ya que más fuerte ha comenzado. Y han matado a mi tío y no se enseñan por la tele. Ahora en Rusia, política homofóbica. Si tú apoyas el LGTB, para ellos, para el gobierno ruso, estás como traidor de país. Por ejemplo, porque yo tenía golpes y amenazas por la calle de personas desconocidas. Mi abuelo vivia en Joaquín Tarín Martínez i ell va ser un republicà que se n'anà, òbviament, a la guerra, deixant dona, 4 fills i un pare. El va inferir en la batalla de l'Ebre. Com ja la guerra va estar totalment perduda, pues tingué que eixir a França. Allí estigué en el camp d'Argelès-sur-le-Mer i després se n'anà a lluitar y allí ya les agarran els alemans. Y entonces el destino de ellos es el funesto y trágico campo de Mauthausen. Significa que el que va no puede salir. Mi familia escapó de la Nakba en 1948 porque los israelíes, cuando entran a Palestina, empiezan a matar todas las personas, hombres, mujeres, niños, para que lo den miedo a la gente que salgan de la ciudad o del pueblo. Pues mis abuelos entran al Líbano hasta que la guerra calma y ya pueden regresar. Pero desde entonces, ya más de 70 años, no hemos podido volver a Palestina. Y los llaves son un símbolo para nosotros para volver otra vez a nuestra tierra. Llevo aquí en España 8 meses. Soy pareja de Isabel. No muestro mi cara por lo que viví en Guatemala. Ha habido feminicidio de chicas. Han matado muchas mujeres y dicen tal persona es, pero al mismo tiempo nunca investigan y eso queda nulo. Y por las amenazas que recibí anteriormente de que si yo andaba con una chica me iban a matar. Estuve a unas manifestaciones, no habían tomado todo lo que tenemos el teléfono, han descubierto lo que estaba en el teléfono, es decir, tu vida privada. Estuve en la cárcel porque ellos dicen no reconoces la gente como, por ejemplo, pareja del mismo sexo. Es decir, que no respeta mi gusto. Por eso he tomado mi decisión. Será mejor no estar a un lugar que no tiene el respeto, la consideración. Sobre Vox, sobre derechos LGTB, personas transgéneros, es retórica de fascismo. En mi país no han protegido a mi familia, no han protegido ni a mí. Gente que es inocente están sufriendo por intereses de las personas ahí de arriba, grandes. وقتی که طالبا قبل از اینکه شهر ما را مزار شریف بلخ بود اشغال بکنند برای ما از طریق تلفن و ایمیل آمد که لطفاً خانه هایتان را ترک بکنین، شما نامتان در لیست کسایی است که خیلی طالبا دنبال شماستند. ما با موتر و خود ما را به کابل رساندیم. چادری پیدا نکردیم، ما پرده را گرفتیم و خود ما را پنهان کردیم و دخترای ما 3 روز بعد از اینکه ما کابل آمدیم کابل سقوط کرد. برای من گفتن این گپ آسان نیست، به خاطر که این شاهد بود که به خاطر وظیفه من، مسلک من، خبرنگاری من بود که برادرم شکنجه شد توسط طالبان، لطکوب شد، شوهرم کشته شد. دمی را که چرا خانم تو خبرنگار است، اما باز هم ما وظیفه خود می‌داریم که با سایر خانم‌ها کار بکنیم. فعلا افغانستان شبیه یک زندان خیلی وحشتناک است.
بخصوص برای زنان و دختران جوان اصلا حق اولیه انسانیشان داده نمیشه. Les dones juguen un paper important no només al front, que també. És molt difícil en aquesta època ser familiar d'un republicà activament polític antes, durant i després, observar, perseguida, patint, ja no per ella, sinó també per 4 fills que tenia. A ma abuela l'ha conegut en por i s'ha mort en por. I no l'ha vista somriure. Així se'n quedaren moltes patint, moltes. Mi madre es una mujer muy fuerte, que es viuda y tiene 4 hijos, sin papeles, sin documentos. Yo me siento allí en el campo como estoy en un cárcel. Siendo las mujeres sobre todo lo que más sufren estas circunstancias, no tienen los mismos derechos como los hombres. A mediados de diciembre del 2021 recibo una llamada y me dicen: somos de la Mara MS, sabemos dónde está tu negocio, sabemos que salís a tal hora de tu casa, sabemos dónde están tus niños en la escuela y necesitamos hablar para ver cómo nos vas a colaborar. Entré realmente en pánico, realmente entré en un temor y un miedo. Ya es mi momento de salida del país. Al final, el tema de falta de oportunidades que genera la pobreza, lo veo como un tema estructural, económico, y realmente lo que nos pasa en nuestros países es que hay gente que no tiene para comer en el día. Portem com a estàndard el deure de la memòria. D'aquells milers de republicans que després de perdre la guerra d'Espanya van incorporar-se a la guerra contra el nazifeixisme a Europa. Cal parlar i recordar a Amado Granell, el primer soldat aliat que entrà en París, quan encara no s'havia rendit l'exèrcit alemà. També volem recordar a Virtudes Cuevas, presonera al camp de Ravensbrück, al seu home, Alberto Codina Palleig, supervivent del camp de Mauthausen, Joaquín Tarín, també supervivent del camp de Mauthausen. Mon pare sempre me deia que no se perga res de la maleta, eixa maleta que no isca de casa. Ahí portava m'abuelo tota la seva història des del seu patiment, que és quan obrir la maleta, obrir els records del meu abuelo i de molts més que no tenen veu, no tenen records i no tenen una maleta on puguen ensenyar y dir, això és el que passa. Hay miles de valencianos que no se conoce su historia. Per continuar, tengo homenatge i memòria als nostres companyes i companys caiguts en la lluita contra el feixisme. Salut, memòria i república. Sempre en el nostre cor i memòria. Jo crec que soc d'una generació, al final dels anys 60, pues varen prendre consciència, no volien viure en una dictadura. Bueno, vaig tindre que passar la clandestinitat fugint de la repressió franquista l'any 73. Vaig tindre que abandonar els meus estudis, la família, els meus amics, la carrera, tot. I anar-me de clandestí en un altre nom. Jo ja no era jo, era una altra persona. I això quan eres jove és molt dur, Igual que milers de joves de la meva edat, pues varen prendre un compromís de lluita, eren en condicions de clandestinitat, condicions que eren dures. Tampoc sense poder-te defensar econòmicament i fugint permanentment. A los 6 meses d'incorporar-me, detingueren a 5 menys a mi. Me pude escapar perquè la persona que més relació tenia va patir 72 hores de tortures. Le vaig tocar a ma mare i me va dir, ni te s'ocorrisca vindre per ací,
perquè el teu amic negre l'he vist darrere del cotxe i la cara parecía un monstruo. Ahí lo detingueren en la porta de l'entrada a la fàbrica. Em detingueren i la presó i 11 dies de tortures i 2 anys de presó sense sentència ni judici. A l'estiu del 75 nos tornà la Brigada Político-Social a detectar, foren 6 a la presó i jo me vaig tornar a escapar una altra vegada. La llei famosa d'amnistia del 77, el 19 d'octubre del 77, isquera en la companyia. Y allí me pillaba en el año 76 la primera amnistía. Y entonces ya pude tornar a casa, a Valencia. Empezó la Segunda Guerra. En el 41 nazco yo. Ha pasado un mes y los nazis se irrumpieron en Rusia y cercaron la ciudad de Leningrado. Eran 874 días de asedio. Han muerto más de 1,5 millones de personas de hambre, de enfermedades. Era un bebé. Mi madre no tenía leche para darme. Todo se helaba. No tenía ni agua ni comida. Un desastre. Mi padre simplemente me ponía la mano en mi cuna para ver si estoy viva o estoy ya muerta. A mi padre lo hospitalizaron inmediatamente y a nosotros nos mandaron en un tren de mercancía para ir al Cáucaso. Cuando el grupo de españoles llegó al Cáucaso, tuvo que huir de los nazis, atravesar la cordillera del Cáucaso con un bebé en las manos. Mi madre no quería ayuda de nadie, porque decía, si me caigo con mi hija al precipicio. En 2015 he llevado a mi padre y mi hijo a España. Estaban huyendo ahí de la guerra, ya han comenzado muy agresivamente, han destruido mi casa, han tirado la bomba. El día cuando tenían que salir con tren, han tirado bomba y han destruido vías del tren. Y padre de mi hijo les sacaban con coche y ha ido a otra ciudad donde podían escapar. Y luego desde ahí han llegado hacia España y yo he recibido aquí en Valencia y estaban conmigo. Yo conozco a tantas personas que viajan ilegales en el mar, que pagan $10,000 para cada persona para este viaje, pero para ellos saben que van a morir en el mar, pero already estamos muertos en el Líbano, en el campamento. Yo, que no quería viajar este viaje ilegal, he hablado con mi marido, a ver, vamos a pedir visados en varias embajadas de Europa, a ver si tenemos suerte, pide un montón de papeles, lo más importante, cuenta bancaria, contrato de trabajo, y como somos refugiados de palestinos en el Líbano, no tenemos estos derechos. Pues fuimos a varias embajadas y lo que respuesta es la embajada de España. Da el visado a nosotros, pues hemos preparado una maleta muy pequeñita y directamente salimos de ahí. Desde allí empezamos del cero, aprendimos el idioma, conocemos la cultura, hacemos muchos cursos. Decidimos venir a España porque el recorrido es menos riesgoso que ir para Estados Unidos. En el camino pueden pasar muchas cosas, violación, que los matan. Uno de mis primos se ha ido para los Estados Unidos, ha regresado a Guatemala en un ataúd. Se fue una de mis sobrinas, igual, ha regresado así. Ya al verse los casos, entonces yo decidí venir para acá mejor. A los 4 meses de yo estar acá, yo me la traje para acá. Me ha costado mucho dejar mis raíces, mis amigos, mi padre, mi madre. Son cosas muy difíciles, pero son decisiones que uno toma por estar con la persona que uno quiere. Yo nunca pensé eso, jamás en la vida pensé, yo digo voy a España a
a trabajar, a tener dinero, a hacer mis cosas. En 3 años me regreso, ya tengo mis cosas. Pero quedamos en la calle, mi pareja y yo. Cuando ella se vino, yo sí tenía un trabajito. Pero nunca pensé que iba a cambiar esto de la noche a la mañana. Pues sobre todo el amor y la confianza que existe entre nosotros. Estuve en Marruecos ahorrando en plata un tiempo, 3-4 meses, para poder comer. No era fácil, ¿sabes? En el barco había, me acuerdo, como algo de 67 personas. Estuvimos un día en el mar o océano Mediterráneo sin comer nada. Y tenía mucha hambre. Por la segunda vez, es lo que me había dado la suerte para estar aquí. Muchas personas han perdido su vida, muchísimas personas. Es un trayecto. Solo los que han subido esto lo podrían saber, porque esto lo estoy contando a ti ahora. Salido mi padre y mi madre de Afganistán. En año, hablamos 79, porque hay guerra, ellos salieron. Fueron en Irán, yo nací en Irán. Empecé a viajar en el año 2007. Yo he hablado con una traficante de personas, pagado un dinero, me llevaron hasta Turquía, pero andando. Yo ahorro un dinero, después de un año empezó a viajar a Grecia. Yo me meto en agua, 7 veces mismo policía me cogió del agua. Cogían y devolvieron agua de Turquía, 7 veces. Después de mismo cárcel, entró un camión, el camión entra en el barco. Escondido en un camión, escondido en el barco, viene a Italia. Fue en Italia luego dice la situación refugiada ahí es más peor que otro sitio. Fui directamente hasta París. El día siguiente cogí el billete de tren directamente aquí. ما را گفتن که آمادگی بگیریم که ما نامش مدارس پروازهایی است که از افغانستان طالبان به کابل آمدن و وضعیت کابل و میدان هوایی که بر شما معلوم است که چیه. وقتی که شامل پروازان شدیم ما را گفتن که منتظر باشین که ما را مخفیانه به پاکستان انتقال میده. اینجا فکر کردم که از زندان خارج شدیم وقتی که نفس میکشم. Justo recogiendo a Rodrigo en la puerta de mi casa, me llaman y me dicen, somos de la Mara MS, te estamos viendo. El terror fue tomar a mi hijo y salir. O sea, no volví a mi casa. Mi casa, mi proyecto de vida, son tus amigos, es tu familia. Pierdes todo. Esto me ha transformado. Me ha evolucionado, creo, a ser una mejor persona, mucho más sensible, mucho más solidaria. Ya en el 67 es la primera vez que pisé el suelo de España. A mi marido, a mi padre, no lo dejaban entrar. Murieron mis padres en Moscú en 1984. Primero mi madre y 3 meses después mi padre. Nací mi segunda hija aquí en Valencia, que mi hija es la primera persona en mi familia que tiene nacionalidad. Ha llamado a mi madre en el campamento para decirle que, oye, tu nieta ya tiene nacionalidad española, ha hecho fotos a mi hija con el pasaporte, porque a mí es un sueño tener un pasaporte, una nacionalidad como los otros humanos en este planeta. Bueno, el día siguiente mi madre ha hecho una fiesta en su casa, en el campamento, ha invitado a todas sus amigas en el trabajo, toda su familia, los vecinos, que su nieta tiene nacionalidad. Y toda la gente que en el campamento me están diciendo, Rawa, congratulations a tu hija, enhorabuena.
Pasa, por favor, bienvenida. Unos 3.000 y pico españoles fueron emigrados a Rusia. Los rusos acogieron muy bien a los españoles, sí, y sobre todo a los niños. Si los rusos han sabido comportarse también con los españoles, también los españoles tienen que también ayudar a los refugiados y ayudarlos en que se pueda. Que yo ya soy bastante viejecita. Salud, salud y salud. España ha sido un país históricamente de migrantes. Cuando perdimos la guerra, hubo un número redondo, se habla de 500.000 de exiliados españoles y luego de migración económica. Se hablaba de 2 millones de emigrantes que salieron, unos legales y otros uno con papeles, legales siempre, pero uno con papeles y otros sin papeles, y salieron a Europa a buscarse la vida. Y enviaban remesas de dinero del trabajo que ayudaba a las familias que se quedaban aquí, a los padres, a las madres, a los hermanos. Los españoles estaban en otro país. Eso digo. Es igualito. Y nosotros también salimos a nuestro país, mismo historia, mismo pensamiento, para ayudar a la familia, para que tener un futuro mejor, para mantener la familia que tenemos ahí o aquí, da igual. Una tarjeta que pone mi nombre y mi apellido. Yo hasta 28 años nunca lo tuve. Hasta los 28 nunca tuviste. Nunca lo tuve. Nunca. Gracias a Dios que ya vivo en un país que está un poco tranquilo, que mi hija o mi mujer, cuando anda en la calle, está tranquila. ¿Sabes? En Afganistán ahora no. En Afganistán una mujer sola no puede andar en la calle. Yo pienso que hasta que no cambie el pensamiento de la gente, no se va a cambiar fácil. Claro, pero para cambiar el pensamiento de la gente hay que cambiar tantas cosas, porque eso no cae del cielo, mientras que los medios de comunicación controlados por el poder económico, pues lo que le inculcan a la gente es lo que les interesa a ellos, ¿no? Eso sí. La lucha por los derechos humanos de que afecta la inmigración, la lucha por las libertades democráticas aquí en España y en todos lados, por la memoria democrática, por acabar con toda la represión, la marginación, la explotación, es una lucha universal. Discusión con mi abuela cuando era pequeña sobre la Segunda Guerra Mundial. Y yo no sabía que mis abuelos eran como un sistema militar, eran contra el fascismo, se ha luchado contra el nazi en Ucrania. Y no sé, ¿tú tienes también como algo relativo? Sí, yo, mi familia también. En el caso de la Unión Soviética ganaron tus abuelos. Aquí perdimos, aquí fuimos los perdedores. Y tuvimos que pagar las consecuencias muy fuertes, muy duras. Pues el hermano mayor de mi padre, pues que era un cargo del PSOE y alcalde del pueblo, y lo fusilaron con 34 años, ¿no? Escribí una carta a mi abuela, a su madre, la noche antes de que lo fusilaran, ¿no? Queridísima madre, un accidente de la vida me coloca en la trance en que me encuentro. Si yo hubiera tenido la suerte de salvarme de esta mi terrible situación y otra vez hubiera ocupado cualquier cargo de autoridad, volvería a ofrecer a cuantos necesitaran de mi favor. Aconsejale a mis hermanos que no guarden odio a nadie por mi causa. Yo voy a luchar, yo voy a defender derechos humanos, es de mi alma, es de mi corazón.
Y lo sé que tú también tienes experiencia igual. Sí, con muchos años de diferencia, pero igual. Pues entonces lo que hacemos es, vamos a seguir luchando y nos vamos a la manifestación. Sí, por supuesto. Pues Vamos. La memòria del passat serveix per a tindre un millor present. No tens papers, els drets humans no t'alcancen, no t'arriben. Quan no tens papers, no n'hi ha dret laboral. I que ningú li dona veu simplement per un color de pell significa que l'antifeixisme no està complet a València. Ningú ser humano és il·legal! A tu, que no sou persones racialitzades, això vos importa. Alcem la veu. Gràcies. Ni un pas enrere, ni un pas enrere, ni un pas enrere, ni un pas enrere, ni un pas enrere. Yo lo que quisiera es vivir en libertad sin que nadie nos esté señalando por la relación que tenemos, ir por la calle tomadas de la mano sin que nadie nos diga que eso no está bien. Tener libertad. Ahora mismo estoy en una situación regular a España, trabajando, ganando un poco mi vida, como todas las demás personas aquí en España. SEAR me ha dado seguridad, o sea, esa sensación de marzo, cuando logré ser aceptada en un proceso de protección internacional, a partir de ese día he podido dormir. A partir de ese día he podido ver esperanza y pensar que puedo tener un mundo mejor. He presentado asilo en España, me denegaron 2 veces, es tercera vez me dijeron sí. Y ahora ya 14 años estoy aquí y estoy feliz. مگم بسیار امیدوار هستم با این اولادایم به خاطر که اینا درس میخوانن، تحصیل میکنن، کار میکنن، حق آزادی دارن. این بر من بسیار جای افتخار و خوشی است. ¿Y qué quieren estudiar tus hijos? ¿Qué quieren hacer? میترا میخواد که خبرنگار شود. Pero hasta ahora tengo clases, solamente clases y cursos de español 2 veces en un día. Y no sé, en septiembre tengo que ir al colegio. En instituto. Bien, muy bien. Ahí aprenderás más. Si es Claro. que, pero habláis ya bastante. Un año si quieres. Está bien. Muchas cosas. عود دارم وعده کردیم به مردم خود، به خانمای خود، به وجدان خود، اول بر خودم وعده کردیم که تا آخرین درجه کوشش میکنم که صدایشان شوم و صدایشان رو گوش کنم. Estoy aquí esperando que mis hijos cumplirán sus sueños, están protegidos y estoy muy contenta por estar en España con gente maravillosa, estoy enamorada de la gente en el país. Que necesita luchar y si no podemos luchar no podemos cambiar nada. Ya está. És una batalla efectivament cultural, transcendix a tots els nivells, als mitjans de comunicació, al cinema, a la premsa, a la ràdio, a la televisió, front a la globalització del capitalisme, solidaritat dels pobles, ¿no? Y quiero un futuro. Y lo más importante, mis hijos, que vivir en paz, vivir normal, tener derechos como los otros humanos, ¿no? en el mundo. Ojalá acabe la ocupación. Creo que yo como refugiada palestina me gustaría estar en mi país. Me gustaría que todo el pueblo palestino podría volver a Palestina. Es un sueño a nosotros. Por eso que los llaves están guardados, son un símbolo a nosotros, están guardados hasta ahora porque la esperanza a nosotros es que un día viene y vamos a volver. Love
की वक्तू ना लगी जड़गे चिताना सब्रवम की वक्तू ना लगी जाना नता चेहरवम की वक्तू ना लगी जड़गे चिता न सब्रवम